Tenemos un nuevo invitado en nuestro set, George Pelinga, director de COP S34. Ha participado esta mañana como ponente con un discurso que llama la atención y hace que pienses que cosas, decisiones que en un principio podrían resultar una locura, pues no lo sean un acierto. Encantada de saludarte, Ongi etorri eskerrik asko. Mila esker. Licenciado en Empresariales, máster en Nuevas Tecnologías de la Información, eres fundador y CEO de COP SF34, un vivero de empresas a la africana que da voz y reputación al trabajo y al talento de los migrantes y entiende el emprendimiento social como la única fórmula para una sociedad más diversa e integradora. Bueno, ¿y desde cuándo trabajas en esto del emprendimiento social? ¿Cómo fue? ¿Fue repentino o ya lo venías madurando? Creo que todos lo tenemos un poco maduro. Quiero decir, el emprendimiento suele ser social, las empresas suelen ser sociales. La cuestión es qué cara dejamos que vean nuestros clientes, ¿no? Lo que hemos hecho es intentar poner en el centro a las personas y no las cosas que hacemos. Entonces, bueno, COP S34 está abierto desde hace 5 años. Pero el proyecto social, evidentemente, cada uno de nosotros siempre hemos emprendido de manera social, de manera poniendo a las personas en el centro. ¿Y las personas te siguen? ¿Los emigrantes, la gente que viene aquí, que vive aquí ya te sigue o te dice, bueno, tú estás loco, ¿qué me estás contando? Hombre, en todo emprendimiento y todo el mundo que ha emprendido sabe que cuando empiezas estás como profetizando en el desierto, ¿no? Evidentemente, poco a poco la gente va viendo los éxitos, va viendo que se puede colaborar y no simplemente pensar en el individualismo, y entonces poco a poco se van sumando proyectos, pero qué duda cabe que no es sencillo, y entender lo común como una prioridad para todos es algo un poco más complejo, pero poco a poco se van sumando y poco a poco van entrando en esta dinámica. Ya emprendí 3 proyectos diferentes, prácticamente 200 personas que pasan a diario por nuestras instalaciones, pues bueno, vamos creciendo. Bueno, ¿dónde estáis? Estamos en el barrio de San Francisco. Eso es un hándicap en algunos casos, pero una virtud en otro, porque es un barrio con mucho talento que falta por descubrir, y creo que nuestro espacio brinda esa oportunidad a todos. Un espacio, además, un barrio con mucho espacio, mucho talento y sobre todo muy creativo, ¿no? Excepcionalmente creativo. Nosotros encontramos en nuestro barrio que es un barrio que, si se les da la oportunidad a la gente de poder ir hacia adelante, es increíble lo que la gente, las ganas que tiene de hacer cosas, ¿no? Entonces, por supuesto, un barrio diferente, un barrio peculiar, un barrio con mucha diversidad, y que podemos sacarle mucho partido en Euskadi a toda esta diversidad. ¿Y tú qué crees que nos falta, por ejemplo, en Bilbao, por acotarlo a Bilbao, para resetearnos, para reiniciarnos, como tú decías? Sí, bueno, ponemos el término reiniciar simplemente por un guiño, ¿no?, al acento latino y a ver que la diversidad de todas partes. ¿Qué nos falta? Nos falta muy poco. Yo creo que poco a poco estamos dando pasos, se ve cada vez más personas de orígenes diversos, los propios vascos están saliendo, están volviendo, entonces, bueno, yo creo que está en el DNA de todo vasco el haber salido, el haber visto mundo, y poco a poco pues lo vamos trayendo aquí y vamos conformando una nueva Euskadi que es de todos, y esa diversidad nos ayuda a ser diferentes y a ser innovadores. Bueno, te veo muy positivo, ¿eh? Siempre. Bueno, pues esperamos que ese sueño se cumpla, que tengas muchos proyectos entre manos, que los saquéis adelante y que tengáis el apoyo no solo del colectivo de migrantes, sino también el colectivo de los propios vascos. Mila esker. Mila esker.